que se refiere a la sociedad, a los sujetos colectivos y al trabajo social. O sea, es una ficha introductoria que nos permite tener una ubicación, vendría a ser, del sujeto colectivo en el marco de la sociedad y su dinámica, y también que permita ubicar al trabajo social en esa escena de cambio, de transformación, de intervención. ¿Tá? Entonces, lo que vamos a hacer para ir teniendo algunas notas, vamos a compartir la pantalla con un PowerPoint que expresa un poco los ejes fundamentales de la ficha 1 y trabaja en el mismo orden de la ficha 1. Entonces, a ver, repetimos porque esto falló. Ahí se ve. Estás empezando a compartir. Ahí estoy compartiendo. Estamos viendo la primer placa de la ficha 1. Sí. Perfecto. Bueno, como les decía, la ficha número 1 trata de darnos una idea de la sociedad con sus dinámicas, sus contradicciones, con sus tensiones y en ese marco social cómo se conforman y cómo emergen sujetos colectivos, conocimiento necesario para saber cómo intervenir con sujetos colectivos. Tratemos, digamos, de entender de que esta materia no es una materia de sujetos colectivos, sino es una materia de trabajo social. O sea, el fin último, nuestro propósito, es la intervención con sujetos colectivos. Por lo tanto, comprender un sujeto colectivo en el marco de la sociedad es solamente una cuestión, digamos, de procedimiento. Nuestro fin, nuestro objetivo, nuestro propósito es la intervención. ¿Tá? Entonces, vamos para ese lado, vamos para el lado del trabajo social. Lo primero que destacamos en la ficha es que en realidad nosotros muchas veces decimos, bueno, vivimos una sociedad capitalista, eh, de una sociedad dependiente, neoliberal, y qué tenemos, cuál es el problema, digamos, de definirla de esa forma, que se invisibilizan otras formas de dominación que si bien han quedado en la historia, no han desaparecido en nosotros, no han desaparecido porque han dejado marcas en nosotros. Por ejemplo, pensemos que antes de la dominación capitalista neoliberal actual, hubo una dominación, por ejemplo, colonial, que no desapareció porque después vino una modernización del capitalismo, sino que dejó sus marcas, dejó su racialización, dejó su patriarcalismo, ¿no? En el patriarcado que hoy conocemos, dejó, digamos, una sociedad eh, con segregación social, dejó el latifundio con los problemas que tenemos hoy para poder inclusive producir y consumir. O sea, hay muchas cosas que vienen de una época previa, ¿no? Que podríamos
identificar con lo que se llama en algunas teorías la colonialidad del poder. Pero después vinieron otros órdenes, de alguna forma, cuando se abandona la etapa colonial, ¿no? Y nos emancipamos de España, tampoco hubo una emancipación de la población, sino que en realidad tomaron el poder sectores que eran herederos de esa colonialidad y de ese orden monárquico, y los herederos de ese orden fueron los dueños de la tierra, los que se llamó después la oligarquía terrateniente. El orden oligárquico tampoco desapareció con la dominación capitalista neoliberal. De pronto, si ustedes se fijan, hace una semana apareció Patricia Bullrich montada en un tractor en Santa Fe diciendo como de acá no nos moverán, no nos van a sacar impuestos. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, pasa que a partir de los enfrentamientos que hay a nivel geopolítico, los alimentos están subiendo mucho de valor. Entonces los dueños de esos campos que exportan alimentos de Argentina tienen una oportunidad enorme de ganar muchísimo más dinero y están diciendo en otras palabras que ese dinero no lo van a compartir con el resto del país. Bueno, eso es propio, eso no pasa en la mayoría de lo que se llaman los países industrializados. Eso es propio de un país oligárquico, de un país donde la tierra está en muy poquitas manos y las grandes mayorías sufren el no tener tierra como si estuviéramos en un país como Cuba o Japón, digamos, donde no hay campo. O sea, estamos peor que en esos lugares porque el poder que tienen estos terratenientes hacen de que por momentos no puedas acceder al alimento cuando es algo que abunda mucho. Bueno, esto es el tipo de cosas que deviene en un país que ha tenido una dominación oligárquica importante y nunca ha sido vencida, ¿no? Ni Perón en su momento logró vencer a la oligarquía terrateniente. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es que tenemos una pésima mezcla entre dominación capitalista neoliberal, dominación neocolonial oligárquica y dominación colonial eurocéntrica. Entonces, esto es lo que hace tan difícil la teoría social y la teoría política en Latinoamérica. Por eso es que en esta materia vamos a tomar cierta distancia de la teoría eurocéntrica, porque estos son los elementos que difieren radicalmente de lo que pasa en Europa y en el mundo desarrollado, que son los lugares donde se dicta la teoría social y la teoría política. Entonces, ustedes les va a pasar que van a decir, bueno, pero esta materia, ¿qué tipo de bibliografía propone? Son todos autores por ahí, no sé, marginales, ¿no? De acá de Latinoamérica, que no están consagrados en la academia, o son viejos. Bueno, estas cosas pasan porque lo nuevo de la teoría social muchas veces no refleja la situación de Latinoamérica. Entonces, por eso optamos por una teoría social y política americana que trate de captar esta complejidad. Y en esta teoría social, la verdad, hay mucha gente trabajando. Hay gente, por ejemplo, que ha trabajado en la teoría de la dependencia en África, en Latinoamérica, en Asia, y no como Samir Amin, gente también del norte como Wallerstein,
eh, y que han planteado un enfoque de tipo histórico-estructural, lo que se llama ahora la teoría del sistema mundo. También tenemos una corriente muy importante de colonialidad del poder de Aníbal Quijano, un sociólogo peruano que es muy importante. Este sociólogo es muy respetado y es muy seguido por Rita Segato, por ejemplo, con quien ella entendió cómo funciona la racialización y la colonialidad en los países latinoamericanos. Pero a su vez tenemos otras corrientes que también están planteando conocimientos muy necesarios para nosotros y nosotras, como es, por ejemplo, la ecología política latinoamericana. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, nosotros estamos viendo que todo lo que es la producción ha quedado en manos de las multinacionales y las multinacionales van armando y desarmando los negocios conforme a sus intereses y no se preocupan por el medio ambiente, no se preocupan por la distribución, no se preocupan por la sanidad de la población. Entonces, van introduciendo patrones de consumo que son muy nocivos para la población y el medio ambiente. Todo esto está siendo cuestionado por movimientos que plantean su teoría, que es la ecología política. Bueno, y por último, los últimos grandes desarrollos de la teoría feminista que tiene ya, la verdad, siglos de trabajo y de formulación que ustedes ya conocen bastante bien y vienen viendo en distintas materias y que están haciendo sus grandes aportes también a la teoría social y de una forma muy situada, digamos, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica el feminismo popular es una variante muy, muy importante. Bueno, recorriendo un poco estos enfoques, podemos decir qué es lo que Samir Amin, por ejemplo, nos propone. Samir Amin eh, es un teórico egipcio que nos propone desconectarnos del sistema capitalista. Él plantea la teoría de la desconexión, porque en realidad el sistema neoliberal va como organizando una especie de, él le llama de desastre que luego va a gestionar, ¿no? En otros enfoques se habla de shocks, ¿no? O sea, tratar de construir, digamos, lo que se llama la sociedad de mercado, que es la primacía de las instituciones económicas por sobre las sociales, o sea, el dislocamiento de los lazos sociales que hace de que cada uno de nosotros pueda actuar realmente como un recurso humano y no se ligue, digamos, a sus parámetros, no se comporte desde sus parámetros sociales, sino solamente como un factor económico. Esto lo que trae es una crisis constante y una catástrofe de alguna forma estructural que esto es acompañado con políticas que intentan que esa forma de esa dinámica social se internalice, ¿no? A través de lo que se llama el acostumbramiento, ¿no? La aceptación de que este caos, de que no hay, digamos, seguridades, de que no hay seguros sociales, sino que, bueno, que todo depende del día a día, del esfuerzo que hagamos cada uno de nosotros y todos los días, y por lo tanto vivir en una incertidumbre sería como un efecto deseado de este, eh,
liberalismo de catástrofe. ¿Qué pasa con los sistemas productivos? ¿No? Nosotros lo estamos viendo, por ejemplo, cuando conversamos acá con las compañeras de la feria, de la veredita, lo vemos con los horticultores, lo vemos con los productores de berizo. Estamos viendo que lo que hacen las corporaciones multinacionales y las grandes empresas no nos conviene, perjudican tanto a los pequeños productores, dejándolos sin recursos, dejándolos sin, marginándolos de los espacios laborales, pero tampoco beneficia a los consumidores porque les dan permanentemente una suba de precios, les dan elementos, brindan elementos de mala calidad. Entonces tenemos severos problemas productivos que de alguna forma se ligan con la vigencia de Samir Amin le llama contras, que serían corporaciones transnacionales. Em, eh, que tienen un enfoque de tipo extractivista, tratan de alguna forma de primarizar la economía, o sea, extractivista porque, bueno, extraen y lo que dejan es un pasivo ambiental, un pasivo financiero. Primarizan porque se preocupan por extraer, digamos, los recursos primarios, sea minerales, pescas o granos, sin preocuparse por darle valor agregado a lo que genera puestos de trabajo acá. Por lo tanto, esa exportación no genera los puestos de trabajo necesarios para un país de 40 y pico millones de personas. Por lo tanto, va a haber mucho desempleo. Y por otro lado, la financiarización, que es otra desgracia, que significa la posibilidad de que los capitales financieros gobiernen a las empresas productivas, por lo tanto, le imponen reglas de ganancias, muchas veces exorbitantes, que los procesos productivos no logran generar esas ganancias. Por lo tanto, abandonan esas actividades y de pronto deja de haber actividades productivas porque el dinero le resulta más beneficioso irse a jugar en un casino donde, bueno, ahí ganan más dinero, o apostando en la bolsa o apostando, digamos, en algún fondo de inversión que mete el dinero en otra cosa o en otro lado. Bueno, esta es la financiarización, que es muy, muy nociva y es todo lo que traen estas corporaciones transnacionales. Un tema muy importante que presentamos en la ficha tiene que ver, se llama la Revolución Verde, que es algo que pasó después de la guerra de Vietnam, más o menos, donde todo el, el, digamos, vendría a ser el complejo químico que se dedicaba a hacer bombas y para la guerra se lo orientan a la producción de agroquímicos y de semillas que transformaron la producción en el campo. El problema de esta transformación es que el campo fue abandonando sus métodos naturales de producción, donde, por ejemplo, insumían mucha mano de obra, por lo tanto había muchas familias viviendo en el campo. Empezó a pasar que el campo, la producción del campo se empezó a organizar a partir de grandes empresas y sin mano de obra. ¿Esto a quién le sirve? Le sirve a los grandes dueños, no a las clases medias o a los trabajadores. Los trabajadores tuvieron que migrar del campo por falta de puestos de trabajo y esto
llevó a que la Argentina, por ejemplo, sea uno de los países de menor población rural del mundo. Por ejemplo, pensemos, no sé, China, que es un país el más poblado del mundo, tiene todavía la mitad de la población viviendo en el campo. En cambio, en Argentina estamos cerca del 7% nada más de población en el campo. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la gente que vivía en los últimos 100 años, o sea, el 50% que había acá también viviendo en el campo o más, se fue para las ciudades. Entonces hoy tenemos la gente apilada en las ciudades, sin infraestructura, sin posibilidad de brindarles un puesto de trabajo digno, y el campo con muy, muy, muy poca gente. ¿Tá? Esto es un problema estructural serio. Entonces, y que además es una fábrica de problemas, es una fábrica de problemas de pobreza. O sea, es muy difícil para cualquier país resolver la pobreza sin posibilidad, o sea, desplazando a la gente del campo. O sea, una estrategia muy, muy inteligente sería tratar de que la gente no se vaya del campo y brindarles puestos de trabajo ahí. Bueno, este es el tipo de problemas que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a su vez con los que, con el tipo de, que hacen las empresas, por ejemplo, en ese campo? Bueno, un problema que podría generalizar, digamos, una idea general es este problema de la desposesión. O sea, hay un sistema de tipo extractivo que de alguna forma genera un despojo de los bienes comunes sociales, ¿no? Por ejemplo, cómo es la tierra, ¿no? Este desplazamiento que hablábamos recién, el agua, ¿no? Por ejemplo, pensemos que eh, hay lugares, bueno, en Chile, por ejemplo, es muy grave, pero acá en Argentina también hay lugares donde las empresas se quedan con la poca agua que hay, por ejemplo, en zonas áridas de montaña, y los pueblos quedan agua, y esas empresas usan el agua, por ejemplo, para lavar metales, para exportar metales preciosos. Entonces hay un problema de desposesión, o sea, hay un problema de que lo que eran antes bienes comunes, pues teníamos el agua, teníamos la tierra, teníamos el alimento, teníamos los servicios públicos, bueno, de pronto nos encontramos con que esas empresas se los apropian y de pronto tenemos, por ejemplo, bueno, ahora eh, el peligro de los tarifazos, ¿no? Quedarnos sin acceso, una porción importante de la población sin acceso a los servicios públicos. Bueno, la desposesión opera siempre en ese sentido, ¿no? O sea, es una puja por los bienes comunes entre los sectores concentrados y los sectores más débiles de la sociedad. Bueno, Por ahí Claudia Verón había ¿sí? levantado la mano, ¿Cómo? que Claudia Verón había levantado la mano. Ah, no lo veo yo desde acá. Perfecto. Claudia, Sí, hola, buen día, profesor. sí, Buen día, Claudia. compañero. No, levanté la mano para avisar que ya había entrado. Ah, Nada, bueno, bueno. estaba escuchando. Ah, sí, acá veo tu mano. Perfecto. Gracias, no podía entrar. Ah, y qué problema había? No, porque estaba entrando por el celular porque en la computadora no había bajado Weber. Ah, Y y es ahora medio, bajé en la computadora y ya entré. qué bueno. Porque es medio mañero Webex. Es medio mañero, sí. Así que buen día a Zoom. todos. Bueno, buen día, Claudia. Bueno, entonces
Perdón, para las que entraron más tarde, les pedimos que pongan su nombre en el chat como constancia de que están presentes. Bien, de esa forma me queda un listado de presentes en el teórico. Muchas gracias. Bien, sigo entonces. Tenemos un problema, digamos, que le llamamos, o sea, hay un problema político en la sociedad que yo le llamo la reacción plutocrática. O sea, es como una especie de envalentonamiento de los sectores poderosos que van en contra de los sectores más débiles, atropellándolos de alguna forma, ¿no? Un poco esto que representa un poco cuando Bullrich dice, no, con nosotros no van a poder, que esto, que lo otro. O sea, es como un discurso provocativo, agresivo, que, digamos, acá pueden estar, digamos, caracterizados por algunos personajes que vemos en la TV, ¿no? Puede pasar también con gente de la derecha o de ultraderecha, ¿no? De estos que andan por la televisión, pero en realidad es un problema mundial, o sea, todo lo que se llama, lo que le dicen Occidente, ¿no? Estados Unidos, Europa Occidental, em, países anglosajones como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, están como en una especie de cruzada por mantener sus privilegios que han gozado en las últimas décadas. Entonces se están como planteando una especie de lucha de clases donde arremeten contra los sectores más débiles. Entonces, conforman, en la medida en que van sumando sectores medios, van conformando un bloque histórico bastante reaccionario y bueno, le van prometiendo a la sociedad mantener cierto orden, donde, bueno, hay como un doble estándar de derechos, ¿no? O sea, para los incluidos, bueno, ciertos derechos de seguridad, de estabilidad, y el que queda fuera de la sociedad, porque, bueno, es supuestamente dentro de su mirada, no habría hecho el mérito suficiente, ¿no? Porque el discurso sigue siendo meritócrata. Entonces, bueno, esas personas, la verdad, se las invisibiliza como forma de legitimar cierta, digamos, desaparición, entre comillas, porque, bueno, la verdad se la considera población sobrante y por lo tanto, bueno, se hacen muros para que no vengan, para poder echarlos, ¿no? Por eso tenemos los muros en el norte de España, en el norte de África para que no pasen a España, o los que cruzan, digamos, hacia Europa, hacia Italia, digamos, y los interceptan en el mar, en el mar Mediterráneo, o el muro entre Israel y los palestinos, o el muro en el sur de Estados Unidos, o en Perú, en distintos lugares se trata de esa acción sobrante que de alguna forma no se termine, digamos, metiendo dentro de la sociedad, porque, bueno, en esta sociedad de los privilegios no hay lugar para todos. Este es un poco el diagnóstico de la plutocracia, y ellos lo que están planteando, bueno, desde hace mucho tiempo, políticas radicales, ¿no? Como el gatillo fácil, antes los escuadrones de la muerte, y, digamos, conversiones renovadas de racialización, segregación, todo esto un poco que se habla
¿no? de la población excedentaria o población sobrante o el descarte, ¿no? O sea, esta es un poco una ideología de la ultraderecha que está siendo fuerte hoy en este momento a nivel mundial. Y esto realmente es un problema de muy difícil, digamos, gestión para los sujetos populares. Entonces, podríamos asociar que esta reacción plutocrática nos está proponiendo prácticamente un fascismo societal, ¿no? O sea, una sociedad donde de alguna forma la lucha de clases se organiza contra los más débiles, ¿no? Y se arremete contra los más débiles, se los persigue, se los estigmatiza. em, y bueno, estos excluidos, em, considerados perdedores, bueno, son fuertemente explotados y de pronto también aparecen, digamos, nuevas formas de explotación de los cuerpos, nuevas formas, nuevas y no tan nuevas, digamos, o sea, renacen viejas formas de esclavización, ¿no? Donde, por ejemplo, uno de los sectores más débiles terminan siendo más perjudicados, como las niñeces y las mujeres, ¿no? Por ejemplo, eh, esto está reforzando lo que se llama el patriarcalismo social. Bueno, estos avances, estos ataques, no se producen sin resistencias, ¿no? Esto es muy importante, entender que nadie entrega sus derechos, su libertad, digamos, pasivamente, ¿no? De mínimo se ejercen resistencias y de máxima se ejerce lucha, ¿no? Por ejemplo, Gramsci decía que cuando uno no está de acuerdo, bueno, puede, por ejemplo, con una política, con una acción, puede ofrecer una resistencia. Pero cuando esa resistencia uno decide porque se anima o porque somos muchos, muchas, hacerlo público, entonces ahí se traba la lucha, ¿no? Entonces él planteaba de esa forma la relación entre resistencia y lucha. O sea que una resistencia puede derivar en una lucha, ¿tá? Que sea una resistencia no significa que vaya a ser solamente una resistencia, puede llegar a ser el germen de una lucha. Entonces, en esa trayectoria vamos a ubicar la emergencia de los sujetos colectivos, ¿no? O sea, eh, esta es la cuestión, digamos, por eso van a nacer los sujetos colectivos, ¿no? Porque las cosas no están bien y de alguna forma existe la necesidad de transformación por, por, por los propios cuestiones esenciales y básicas de preservar la vida, ¿no? O sea, por la necesidad básica de preservar la vida y de empecinarse en vivir, ¿no? Esta es la verdadera razón por la cual, digamos, van a emerger distintas resistencias, luchas y conformación de sujetos colectivos. Entonces, en la ficha vamos viendo cómo van apareciendo ciertos ciclos de conflictividad, ¿no? O sea, las conflictividades no son lineales, ¿no? No quiere decir que porque hay una intensificación de la dominación va a haber una intensificación de la lucha. No necesariamente. Después vamos a ir viendo a lo largo de la materia que la lucha va a tener que ver con las oportunidades, y las oportunidades por ahí se abren, por ahí se cierran. Entonces, cuando se cierran las posibilidades, la verdad nadie se suicida, puede ser que la lucha pare porque no hay posibilidades reales de pelear.
¿no? Porque de pronto nos pasó como en el gobierno de Macri, de pronto venían por vos y la verdad no solo te gaseaban, sino tenías la posibilidad hasta de que te desaparezcan, ¿viste? Entonces, eso es distinto, en cambio, por ejemplo, gana Fernández el gobierno y bueno, puede generarse otras posibilidades de lucha que por ahí no se daban cuando estaba Macri. Bueno, y por eso van a aparecer ciclos, ¿no? Los ciclos de pronto suben, bajan, y, y los movimientos de resistencia también van a tener avances, retrocesos, también percibiendo las debilidades y fortalezas de los que están enfrente, ¿no? Por ejemplo, supongamos, empresas que vienen, no sé, deforestando provincias enteras y desplazando a pueblos originarios, de pronto puede pasar que están muy fuertes, con mucho apoyo político, como pasó en la época de Cambiemos, y de pronto, bueno, cambia el gobierno, o hay una pandemia, o hay una guerra, entonces esos capitales se van para otro lado, se debilitan, bueno, y eso hace de que, por ejemplo, la resistencia por ahí encuentre un mejor momento para poder hacer fuerza, resistir, bueno, y esa es la lógica de los movimientos de resistencia, ¿no? Las idas y venidas. Pero en general vamos a plantear que van a ir surgiendo sujetos colectivos y en general desde los márgenes de la relación capital-trabajo. Esto es muy importante porque en muchas materias por ahí nosotros tendemos a como a reducir la cuestión social a la cuestión capital-trabajo. Y si bien es una cuestión central, la cuestión capital-trabajo, o sea, la contradicción entre los dueños del capital y los dueños del trabajo, las contradicciones sociales y la lucha que emerge de ahí, muchas veces pasa que la población excluida no tiene un lugar en el sistema productivo ni como trabajador. Por lo tanto, queda como por fuera de la relación capital-trabajo porque en realidad no trabajan en el sistema productivo, o sea, no trabajan en relación a ese capital. Trabajan, pero no en relación directa con una organización capitalista. Entonces, por eso se va a decir que surgen, por ejemplo, supongamos, surgen de los márgenes de esa relación. Por ejemplo, habitar un espacio, ¿no? en el campo donde esa relación con la tierra permite cierta sobrevivencia, porque les permite por ahí tener el alimento, el agua, el hábitat para poder vivir, bueno, desplazarlos, el desplazamiento que pueda hacer, por ejemplo, empresas del desmonte y demás, podemos decir que es una relación, digamos, marginal en relación al capital trabajo. No estamos hablando de un grupo de trabajadores de una empresa que hace de alguna forma un movimiento contra el capital de la empresa. ¿Se entiende? O sea, acá estamos hablando del derecho a habitar, por ejemplo. Estamos hablando de estar prácticamente fuera del sistema productivo. Entonces ahí va a emerger otro concepto, va a empezar a aparecer como importante, que es esta relación capital-vida. ¿Qué significa? Que mientras la contradicción capital-trabajo como que disputaba el derecho del trabajador frente al derecho del dueño del capital, la contradicción capital-vida expresa la posibilidad de sobrevivir frente a la voracidad del capital. O sea, se está poniendo el capital, es tan feroz, es tan agresivo, que está poniendo en juego la vida misma, no ya
el valor de tu trabajo, que te lo roban, que te extraen plusvalía. No, es mucho peor. Se pone en juego la vida misma de esa población. ¿Y por qué? Y porque el capital no la considera trabajadora, no la considera ejército de reserva, no la considera proletariado, la considera una población sobrante, población excedentaria, población que debe desaparecer, población que si está o no está, al sistema económico le da lo mismo. Es más, le conviene que no esté. Por eso es que empiezan a ser creíbles algunos, digamos, denuncias que aparecen, ¿no? Que pueden ser vistas también como teorías conspirativas de que, bueno, estos sectores de la derecha mundial estarían planteando un despoblamiento mundial. ¿Por qué? Y bueno, porque hace muchas décadas que ya vienen trabajando para, a partir de la automatización, a partir de eliminar puestos de trabajo, que su capital se reproduzca cada vez con menos cantidad de trabajadores. Por lo tanto, las reglas del capitalismo del siglo XX ya no son las mismas. O sea, hoy no se necesita, el capital no necesita la clase trabajadora que necesitaba durante, durante el siglo XIX y XX. Por eso es que no va a presionar para transformar al hombre en un burro de carga y a la mujer en una procreadora, digamos, de trabajadores. Por lo tanto, esas políticas, esa biopolítica cambió. Ahora el capital puede estar planteando perfectamente un despoblamiento, ¿no? Por lo tanto, si en toda una región deja de haber, no sé, hay una matanza enorme, bueno, no se preocupa, ¿tá? No hay un movimiento preventivo por la salud, por la alimentación, por el hábitat de parte del capital, porque no necesita esa clase trabajadora. Esto es la triste novedad, digamos, de la plutocracia actual y es muy fuerte y muy impactante para los sujetos populares. Bueno, en este marco nosotros vamos a plantear la categoría de sujeto colectivo, ¿no? Nosotros elegimos un autor que es Retamoso, que es un profesor de humanidades, que nos plantea que, bueno, que la historia no la hacen personas individuales sueltas, la hacen personas que se han puesto de acuerdo en lo que se llama una acción colectiva, o sea, una acción llevada adelante por un grupo de personas que se han puesto de acuerdo en esa acción. Entonces, y cómo se ponen de acuerdo? Se ponen de acuerdo cuando realizan una experiencia común, ¿no? Experiencia como esa, digamos, dialéctica entre acción y comprensión, ¿no? Entre hacer y comprender, entre eh, actuar y pensar lo que hicimos, ¿no? Evaluar. Entonces, vamos a ver que esa experiencia no se da en cualquier, o sea, es una experiencia que no, no es, digamos, cualquier experiencia. Estamos hablando de experiencias en los campos o territorios de conflicto, o sea, son todo lo que hablamos, los conflictos son todos estos problemas sociales que veíamos hasta recién, o sea, ¿qué nos pasa con la luz, con el agua, con el alimento, con la salud, con el hábitat, con el trabajo, con el ingreso? Bueno, todos esos elementos se debaten, se dirimen
en peleas. Cada uno de ellos significa una pelea y a esas peleas les vamos a llamar campos de conflicto, ¿tá? ¿No? Retomando la idea de campo de Bourdieu, por ejemplo, donde en un campo puede haber puede estar habitado por distintos actores, cada uno de esos actores con intencionalidades, intereses, discursos, historias, identidades, o sea, son campos multiactuados y bueno, hay un campo, digamos, donde se pelea, bueno, el tema de las tarifas de la luz, el tema de la salud, el tema del hábitat. Entonces, en cada uno de esos campos se dan experiencias comunes y es ese proceso el que permite el surgimiento de un sujeto colectivo. Por eso Retamoso va a llegar a decir que solo a partir de la acción y experiencia común en un determinado campo de lucha estructural es posible hablar de sujetos colectivos, ¿tá? Comillas. Esto es como una frase que sintetiza la definición de sujeto colectivo de Retamoso que nosotros usamos en la materia y que es fundamental. Así que bueno, recordar esta frase, ¿no? Solo a partir de la acción y la experiencia común en un determinado campo de lucha estructural es posible hablar de sujetos colectivos. Por lo tanto, la experiencia, en tanto praxis entre la acción y el reconocimiento, cumple un rol de mediación fundamental entre el ser social y la conciencia, entre la estructura y la acción, entre lo micro y lo macro. Por lo tanto, esta experiencia es para nosotros y nosotras, trabajadores sociales, el lugar privilegiado para intervenir, por el hecho de que ahí nosotros podemos incidir en cómo ese sujeto colectivo puede entrar de alguna forma, vincularse de su realidad micro con lo macro, cómo moldea su conciencia, qué rol puede llegar a cumplir, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a ver que el espacio clave para el trabajo social va a ser la experiencia de ese grupo, ¿no? En tanto, dialéctica de acción y reflexión, ¿no? Bueno, y ahora para ir cerrando un poco la clase, vamos a tratar de ver, bueno, qué utilidad nos puede ir dando esta definición de sujetos colectivos y, por ejemplo, tratar de ver algo que ustedes ya empezaron a ver en el práctico, en el primer práctico, digamos, bueno, cuáles serían los sujetos colectivos y, por ejemplo, si los conocen o no. Yo creo que los conocen porque ustedes ya vienen hablando de distintos sujetos colectivos, quizá no con ese nombre, pero los vienen hablando en primero, en segundo año. Entonces, uno de los elementos que, que nosotros vemos, ¿no? Ustedes entre primero y segundo año estuvieron intentando aproximarse a la idea de los territorios. ¿Qué pasa en los territorios, por ejemplo? Y una de las cosas que nosotros vemos es que los territorios, los espacios, sufren procesos de apropiación y de reapropiación. Y una de las lógicas en las cuales se reapropian es la lógica comunitaria. O sea, formas de integración social que privilegian lo común, privilegian lo grupal,
que privilegian el ser parte de una misma entidad por sobre, digamos, el individualismo. Y esto es una de las características que vamos a empezar a ver en los sujetos colectivos, ¿no? O sea, van a aparecer en los territorios grupos que van a ir tratando de reapropiarse del espacio de una forma de tipo comunitaria. Por otro lado, vamos a ver, por ejemplo, una determinada resolución colectiva y autónoma que lleva a cierta autogestión productiva. O sea, estos grupos van a intentar partir de lo que tienen, que es básicamente el esfuerzo propio, para poder, digamos, a partir de su voluntad, de su iniciativa, poder recrear, digamos, sistemas de prestaciones, de servicios, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, levantar una casilla para armar un comedor, y esto podríamos entenderlo desde la lógica de la autogestión productiva, ¿no? O sea, la autogestión en el sentido de gestionarse por sus propios medios ciertos servicios. Por otro lado, otra característica que vemos es cierta horizontalidad, en el sentido de implementar cierta democracia directa, cierto espacio asambleario, cierta, digamos, promoción de espacios de deliberación que hablan de cierta movimiento de base, digamos, de forma de organizarse libremente. Bueno, como casos concretos, por ejemplo, vamos a visualizar, ¿no? Por ejemplo, recién mencionábamos grupos que autogestionan, por ejemplo, un comedor. En casos un poco más avanzados, vamos ya a interpretarlos dentro de la lógica de la economía popular, o sea, cuando esa autogestión hace de que los grupos generen, por ejemplo, algún bien o algún servicio que puedan llevarlo a ofrecerlo, digamos, dentro de su comunidad o fuera de su comunidad, ¿no? Por ejemplo, de esa forma, en forma autogestiva, la economía popular lo que hace es autoproducir puestos de trabajo, o sea, no esperan que el Estado, digamos, genere puestos de trabajo, sino que ante la imposibilidad de que inexistencia de puestos de trabajo para todos, bueno, a partir de la autogestión generan espacios de trabajo que después en todo caso piden al Estado colaboración, ayuda para dignificar esos puestos de trabajo conquistados por ellos. O sea, que tengan derechos, que tengan un mejor ingreso. De esa forma, por ejemplo, estos emprendimientos no son necesariamente todos sueltos que se van de alguna forma a vincular en un mercado, ¿no? Impersonal, sino que también pueden asociarse entre sí y generar ciertos circuitos de economía popular. Un circuito significa, digamos, que, por ejemplo, un grupo de personas que producen alimentos se juntan con otros grupos y promueven una feria en una plaza para colectivamente poder reunir, digamos, a un público que los pueda eh, disponer, que los pueda comprar. Entonces ahí van generando circuitos entre quienes producen, quienes intercambian y quienes consumen.
Em, Estos trabajadores inciden y levantan peleas también por los bienes comunes sociales, por ejemplo, el tema de la tierra, el tema del agua, el tema de la semilla. Em, Tienen acciones de visibilización del trabajo, de institucionalización de derechos. Obviamente que la institucionalización de derechos, que significa la posibilidad de dignificar, de darles derechos a partir de ciertas políticas sociales, es más fácil en un gobierno más popular que en un gobierno más reaccionario. Por lo tanto, esta institucionalización de derechos no va a ser algo lineal, va a depender mucho de la coyuntura, de las oportunidades. Estamos hablando, por ejemplo, de casos como recuperadores urbanos, de productores familiares, vendedores ambulantes, cooperativistas, algunos grupos que se reúnen en fábricas abandonadas que ellos las toman. Después, otro grupo muy importante, también vinculado a los de economía popular, son los de la soberanía alimentaria, ¿no? Lo que hablábamos hoy, por ejemplo, los que producen en el Berizo, en el Gran La Plata, ¿no? Por ejemplo, productores familiares. Es muy importante la idea de familiar porque hay muchos productores que solos no pueden producir, tienen que contar con todo el apoyo de la familia porque la familia constituye una unidad laboral. Esto no siempre es algo, lo mejor, digamos, porque muchas veces terminan eh, niños y niñas que tendrían que estar en la escuela terminan trabajando y esto pasa en las quintas, esto pasa en los carros, esto pasa. Pero bueno, la realidad es que conforma la familia un sujeto colectivo que sostiene la producción. Por eso se habla de productores familiares. Habría que ver por dónde pasaría la intervención social ahí cuando nosotros vemos que esos niños y niñas no tendrían que estar trabajando. Ahí, bueno, ¿cómo hacer para que estén los chicos, por ejemplo, en la escuela y que esas familias puedan seguir con su sustento? Bueno, es todo un desafío. Bueno, estos sujetos colectivos por la soberanía alimentaria también tienen grandes planteos como la recuperación de la tierra, la reforma agraria integral. Reforma agraria integral le llaman a no solamente repartir la tierra, sino todos los factores de producción necesarios para producir, que suelen estar apropiados por el capital, la semilla, la maquinaria, los créditos. Entonces, los grandes sujetos colectivos que se organizan a partir del mundo rural y de los grupos originarios plantean una reforma agraria que tiene muchos aspectos. Bueno, también tenemos acciones de lucha por la salud y la nutrición, porque estos sujetos colectivos son muy críticos al tipo de alimentación que nos proponen las multinacionales, con, digamos, los hiperprocesados, los ultraprocesados, los tipos de aditamentos químicos que producen cáncer, conservantes y distintos elementos que está la industria incorporando permanentemente. Bueno, hay toda una discusión muy fuerte. También hay toda una lucha por la recuperación de saberes ancestrales. Proponen, por ejemplo, las cooperativas como modelo organizativo, como modelo de autogestión. Recuperan la idea de comunidad, y esto es muy importante porque la idea de comunidad, vamos a ver que por un lado tiene un origen en los pueblos originarios,
pero por otro lado existen las comunidades actuales en los barrios, ¿no? Los que llamamos las comunidades barriales. Entonces la comunidad también es un modelo organizativo. Bueno, y ya para ir cerrando, tenemos, por ejemplo, lo que ustedes, bueno, ya vienen viendo muy bien a través de su propia participación, ¿no? Los movimientos de mujeres. Tenemos una explosión de grupos, digamos, a nivel barrial, a nivel ciudadano, digamos, a nivel de movimientos, pequeños y grandes grupos, ¿no? De grupos que generan una acción colectiva de tipo de reflexión y crítica, también de ayuda, de asistencia, de solidaridad, también movimientos al interior de los sindicatos, de organización, digamos, de sectores sindicales que se plantean replantear toda la dinámica sindical y, bueno, como de público conocimiento, un trabajo muy arduo de institucionalización de derechos, ¿no? Como igual que decía hace un rato, o sea, hay una institucionalización que no es lineal, es mucho más, digamos, probable de que se institucionalicen ciertos derechos en oportunidades de gobiernos de expansión de derechos frente a movimientos reaccionarios, como puede ser, por ejemplo, los gobiernos de ultraderecha que plantean, bueno, toda la lucha contra la ideología de género y todas estas cuestiones. Así que bueno, esto es un poco los sujetos colectivos con los cuales nos podemos llegar a encontrar más en nuestra intervención. Y bueno, nuestra intervención, vamos a ir viendo a lo largo de la materia, puede ir rondando, digamos, alrededor de distintas estrategias de reapropiación de los bienes comunes sociales, por ejemplo, a partir de un esquema de territorialización, ¿no? ¿Qué sería la territorialización? Sería una estrategia de intervención de trabajo social que lo que hace es propiciar otra trama social en el espacio y con las cosas, o sea, otras relaciones sociales que nos vinculen a las cosas desde otro lugar. O sea, el espacio y la economía han estado articuladas de la lógica del capital. Rearticularla, reterritorializar significaría, por ejemplo, desde lógicas como la economía popular solidaria, reorganizar los elementos del espacio, ¿no? Los elementos de la economía, la tierra, el hábitat, desde lógicas alternativas. Desandar el acumulado de diferencias, como dice la teoría feminista, ¿no? A partir de, por ejemplo, ejercicios que traduzcan lo que un sujeto colectivo siente, piensa, entiende hacia otro sujeto colectivo que tiene otra historia, otros códigos, otro lenguaje, otras identidades y que no comprende directamente. Allí el trabajo social se posiciona como un traductor. El traductor lo que hace es permitir que un sujeto colectivo comprenda a los otros. Esto es fundamental cuando armamos mesas barriales y cada actor, cada sujeto colectivo no comprende directamente, digamos, las posiciones de los otros. Cambiar la vida desde lo cotidiano, ¿no? Las reformas revolucionarias, dice Boaventura Santos, son pequeños cambios, muchos de los cuales en el plano de la reproducción social, que lo que hace es colapsar las necesidades de reproducción social de elementos del sistema dominante. Esto lo vamos a ver en profundidad más adelante, pero tiene que ver con la necesidad que tiene todo sistema de dominación de reproducirse en el cotidiano. Muchas veces nosotros no podemos cambiar
los parámetros de la producción, porque son estructurales, pero sí podemos cambiar la reproducción, porque son más blandos, dependen de las ideologías, de los discursos. Entonces, a través del análisis, de la crítica, podemos incidir en la reproducción y, por lo tanto, dice Boaventura, puede colapsar la reproducción social de un determinado sistema de dominación. Bueno, acciones orientadas por cierta cultura democrática, por cierta construcción, recuperación de derechos e institucionalización, que es algo que también vamos a ir profundizando más adelante. Bueno, más o menos hasta acá tenemos los elementos que nos plantea la ficha. Así que lo que nos quedaría ahora es ver si tenemos por ahí ganas de comentar algo, de hacer alguna pregunta para ir ya dándole un cierre a esta clase. Bueno, les recuerdo que les pedí a todas y todos que pongan su nombre en el chat para que yo pueda tener un listado de presentes. Me imagino que todos ya lo hicieron, pero si alguien llegó último momento, por favor, anótenlo. Bueno, Profesor, no sé, una pregunta. sí, ¿Podría repetir, por favor, la definición de sujetos colectivos que ya lo mencionó, creo que 2 veces, pero quería tenerlo anotado? bien. Es solo a partir de una reflexión sobre la acción común en un campo de lucha es posible hablar de sujetos colectivos. Gracias. A ver si la mejoro un poquito. Solo a partir de la reflexión sobre una acción común en un campo de lucha es posible hablar de sujetos colectivos. ¿Está? O sea, reflexionamos sobre nuestra acción colectiva, ¿no? En un campo de lucha específico. Entonces, la explico un poquito más. Al reflexionar sobre algo que hemos vivido grupalmente, tenemos la posibilidad de poder moldear los sentidos que le atribuimos a esa acción. En ese sentido, esa capacidad de moldear, de darle forma, es la que nos permite también ir construyendo, por ejemplo, una identidad común. ¿Por qué? Porque tenemos la vivencia común y tenemos la capacidad de darle sentido a esa acción, de otorgarle un sentido. Entonces, ahí vemos que en ese proceso, en esa experiencia, es donde se moldea una subjetividad común. Entonces Retamoso va a decir que en esa experiencia, ¿no?, común es donde se van a ir creando, ¿no?, definiendo los sujetos colectivos, por esa propia capacidad de ir construyendo una subjetividad social particular, porque tenés la vivencia
y tenés la reflexión, tenés la posibilidad de otorgarle sentido a tus acciones comunes, colectivas, ¿no? Del grupo. Entonces eso para nosotros es muy importante porque a su vez en esa reflexión que nosotros sabemos que se está moldeando el sujeto colectivo con su identidad, su subjetividad, también nosotros podemos intervenir ahí, colaborando en esa definición de sentido, en esa, digamos, en esa forma de otorgarle sentido. ¿Se entiende? ¿Cómo intervenimos? Bueno, probablemente con elementos que traigamos de las ciencias sociales, que externos de alguna forma a esa experiencia, como forma de colaborar con otros saberes complementarios, con los de el grupo, digamos, eh, con los saberes que surgen, por ejemplo, de esa misma acción colectiva, ¿no? O sea, nosotros como técnicas, como técnicos, como cientistas sociales, vamos dotados de ciertos saberes que, bueno, que contribuyen a darle más potencia a esa reflexión. Entonces la intervención va a pasar también por ahí, o sea, para la intervención va a ser muy importante ese momento, el momento de constitución del sujeto colectivo. Va a haber otros momentos, obviamente, pero ahí vamos a... Bien, sí. Gracias por la explicación de la definición. No, por favor. A ver acá. Tenemos otros aportes. Quería ver a ver si, bueno, si tenemos más. Acá Claudia nos dice, tienen un fin en común, un sentido, un ideal, una práctica. Perfecto. Eso es lo que tienen los sujetos colectivos, ¿no? Porque esa reflexión sobre la acción común es lo que les va a definir un fin en común y darle un sentido a esa acción, un ideal, una práctica, o sea, darle un horizonte, ¿no? Un ideal sería un horizonte, algo, digamos, un punto de llegada, un más allá. Una práctica sería, digamos, lo cotidiano, lo que hacemos todos los días. El horizonte, de alguna forma, lo que nos permite es tener una esperanza también, porque remite a algo ideal, a algo más lejano, pero que también necesitamos para poder sostener esa práctica cotidiana. Entonces, práctica y horizonte van a ser como complementarios, porque el horizonte va a sostener la práctica y la práctica de alguna forma también va a demandar un horizonte para darle sentido, un sentido más allá de lo cotidiano. Bien. Bueno, a ver algún otro aporte más o comentario, alguna pregunta. Bueno, entonces, si más o menos está claro, se entiende. Hola. Sí, Hola, yo, perdón, profe, no, se ve que no me estaba prendiendo bien el micrófono. perfecto. Tenía una consulta para hacer, y es que, bueno, debido al tema de la Semana de la Memoria y todo eso, recibimos, al menos yo recibí que a las 12 íbamos a encontrarnos con los docentes de prácticos en el patio. Sí, La consulta era porque hay una compañera que está con bronquitis y me había preguntado si la falta corre. Está bien que ella después presenta el certificado y todo, pero quería saber si se toma asistencia hoy en los prácticos.
No, entiendo que no se va a tomar asistencia, que, pero igual lo, es una actividad que está convocando la cátedra y la facultad, eh, pero no creo que se tome asistencia. Bien, bien, sí, ella igual seguro después presente el certificado y por las demás materias y todo, así que nada, le Perfecto, digo igual para que se quede tranquila. perfecto. Bueno, a ver, ¿alguna otra? Hola, buen Sí, día, ¿se me escucha? sí, se escucha Ahí bien. está, perfecto. No, pues estoy viajando para La Plata y por ahí no se escuchaba. Yo llegué un poco tarde y quería preguntar si queda ya definido este horario de teóricos. Em, sí, si no funciona, yo lo dejaría así, porque bueno, cada modificación va complicando más. Me parece que fue la propuesta que menos perjuicio genera, así que quedaríamos así, eh, así que seguimos así por lo menos los próximos meses, eh, sin modificaciones. Dale, gracias, genial. Yo porque a las 10 de la mañana curso otra materia, entonces este horario me queda perfecto. Ah, perfecto. Muchas gracias. Bien. Acá tenemos una pregunta de Diana que dice, ¿se puede llamar también manifestantes a los sujetos colectivos o hay diferencias entre estos sujetos? Em, la, por ejemplo, un sujeto colectivo, con la definición que trabajamos, vendría a ser, digamos, un grupo de personas que son recorridos por una subjetividad grupal, digamos, ¿no? Que, por lo tanto, eh, la, lo que los caracteriza es poder formar parte de una misma cosa. Después, supongamos, manifestantes, o sea, puede ser que, no sé, muchas personas manifestemos lo mismo en determinado momento, pero eso no quiere decir de que por ahí lo hagamos por el mismo motivo o realmente creamos lo mismo, sino que podríamos coincidir en una manifestación, por ejemplo. Entonces, no serían lo mismo, habría diferencias. El sujeto colectivo es más unido, es más integrado, es más, digamos, eh, como que ha hecho un trabajo al interior de lo grupal que les permite ser parte de la misma cosa. En cambio, no sé, por ejemplo, no sé, te puede pasar que toda la hinchada de o toda una tribuna de la cancha canten la misma canción. Y bueno, podríamos decir que es una manifestación, eh, pero eso no quiere decir hasta dónde estamos unidos, más que por la propia manifestación de alguna forma. Entonces, como que la manifestación es algo más, más superficial. En cambio, por ejemplo, un sujeto colectivo lo que va a tender a tener una acción común y va a tender a tener una reflexión común. O sea, va a estar unido por más elementos. Por ejemplo, como bien dice ahora Claudia, por ejemplo, va a tener una identidad común. En cambio, puede pasar que estos manifestantes, la verdad, no los recorra una identidad común. Eh, o, o sí, por ahí, pero de alguna forma no va a permitir que tengan un sujeto colectivo. Por ejemplo,
La identidad para nosotros va a ser muy importante. Bien, bueno, me gusta que vayan tirando eh, preguntas en el chat, porque, por ejemplo, hay veces que uno no se anima o no tiene ganas de usar el micrófono o no puede, por ahí no le anda. Claro, acá Claudia aclara, ¿no? Ser parte de un grupo definido, política y organizacional. Claro, esto es lo que caracteriza al sujeto colectivo. Se empieza a definir más, ¿no? Porque justamente ese proceso de reflexión común sobre la acción común, lo que permite es ir como desarrollando más una personalidad del grupo, ¿no? Con su identidad, con su política, con su forma organizativa, ¿no? Entonces, por eso nosotros como trabajadores y trabajadoras sociales elegimos al sujeto colectivo como categoría porque nos da muchas potencialidades. No diríamos lo mismo los manifestantes. Dice, bueno, los manifestantes hoy manifiestan, mañana no, no sabés, qué sé yo. Lo único que sabés es que manifiestan. Pero el sujeto colectivo sabés que se reúnen, que trabajan juntos y juntas, que reflexionan, que tienen, por ejemplo, capacidad de ir construyendo una identidad común, que luchan. Esto, por ejemplo, Gramsci le da mucha importancia a la lucha. Gramsci decía que la lucha era como una especie de fragua que forjaba a las personas. Entonces, en el sujeto colectivo podríamos asociarlo con el concepto de lucha de Gramsci, en el sentido de que esa, esa acción común en un campo de lucha específico y esa reflexión sobre la acción común en ese campo de lucha, lo que hace es transforma a las personas, las construye las personas, pero ya no como personas nada más, sino como personas y como una nueva persona grupal. Entonces, yo lo vincularía con las capacidades que Gramsci va detectando, ¿no? O sea, cómo la lucha forja a las personas. Bueno, acá la lucha forjaría a la persona colectiva, ¿no? Le permiten hacer. Bien, ¿algo más? Bueno, entonces estamos cerrando. ¿Les parece? Bueno,